que en el camino del creyente vamos a estar desarrollando, ¿ok? Así que es bien importante conocerlas porque a veces estamos enfrascadas en la batalla y a veces no sabemos cuál es la oración que se requiere en un momento determinado. Dicho sea de paso, eh, la palabra es bien clara cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bien importante es el hecho, la oración es una cosa que te conecta con Dios y al conectarte con Dios, la unción del Espíritu va a comenzar a subir en tu vida espiritual de tal manera que te va a llevar a la conexión de la palabra. Yo ayer le enseñaba al pueblo de la importancia de la palabra en la vida de oración y en nuestra vida, porque es lo que nos va a llevar a transformar y enriquecer nuestra vida espiritual. Una vida de oración sin palabra no es eficaz porque la palabra es lo que le da la potencia a lo que nosotros declaramos a través de la oración. La palabra es lo que le da la veracidad. Yo puedo orar erróneamente si no conozco la palabra. Me puedo encontrar declarando oraciones hechiceras. Sí, como lo oyes, oraciones hechiceras si no estoy conociendo la palabra, si no tengo la conexión con la palabra, porque lo que me da la guía correcta para orar conforme a la escritura es eso mismo, el pan de la palabra, que es Cristo. En ella revelándose a nosotros, trayendo la revelación para que podamos ser efectivos, eficaz y podamos, no erremos al blanco. Un intercesor es uno que tiene una espada, es una que tiene flecha en el espíritu para herir las tinieblas, para herir a los espíritus inmundos, para que huyan y todo ese tipo de cosas que podemos aplicar a lo que se llama a la vida de intercesión, ¿verdad? De uno que ora y se pone a la brecha por otros. Así que una de las cosas que el Espíritu Santo nos da es sabiduría a través de la palabra. Nuestro Dios posee una sabiduría multiforme y desea enseñarnos cómo orar efectivamente para que así, ¿verdad? Él pueda entregarnos todas sus bendiciones al orar. Hay diversas formas de hablar con Él, de dialogar y conversar con Dios, de orar a Él y vamos a ver algunas de ellas y dependiendo de dónde hemos de orar, hay dos tipos. La oración que hacemos en público, como la hizo el Señor Jesús, cuando en el momento estaba, ustedes saben que Marta y María andaban buscando a Jesús porque Lázaro se estaba muriendo, pero él no llegó cuando ellas quisieron. Él llegó cuando era el momento, porque había que mostrar un milagro, pero también había que demostrar la, la falta de fe, la falta de creer en todo lo que él había enseñado. Ellos se pasaban con Jesús, pero no habían entendido la revelación de la palabra que él hablaba con ellos. Y cuando él llega, él se encuentra y empieza, maestro, tu amigo ha muerto. ¿Sabe? Ya es tarde, ya no hay nada que hacer. No sé si te has encontrado en situaciones donde de repente algo sucedió que tú piensas que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, lo que Jesús muestra allí, cuando él llora, cuando él gime, yo miro el cuadro y yo veo cómo en la humanidad él gime, porque la Biblia dice llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Eso es parte de nuestro llamado como hijo de Dios, estar allí con aquellos que están en un momento difícil, crucial, pero el que conoce la palabra sabe que la palabra dice que dentro de que recibiremos poder, cuando haya venido el Espíritu Santo, está el poder de la resurrección. Y eso tiene dos maneras de verlo: la resurrección de las cosas muertas, la resurrección de la esperanza, pero también la resucitación de muertos. Y en ese momento Cristo quería manifestar, por eso no llegó en el momento, porque Cristo quería mostrar que nosotros tenemos el poder para vencer la muerte y para provocar la resurrección de aquello que se murió. Entonces él demuestra la eficacia del poder y la autoridad que él tiene porque su padre se lo dio y que nos lo delegó a nosotros. Entonces dice allí claramente que esa oración en público no es para tú exaltarte, sino para que la gloria de Dios, a través de lo que nosotros por fe hemos conquistado en la oración, vamos a mostrar
No para que digan, wow, pero mira cómo ora, pero mira para allá qué tremendo. No, hermano, eso no es para eso. Si pensamos que es para eso, hemos perdido el tiempo. Realmente todo es para que la gloria del Señor sea manifestada a través de nosotros. Entonces la oración en público, como la que hizo Jesús, que provocó que lo que estaba muerto, como Lázaro, viviera. Está la otra, la oración en secreto. Cuando ores, entra en tu cuarto secreto. Hay oraciones que se hacen donde nadie te ve, donde nadie sabe. Esa oración que te hace eficaz, que te hace diestro, que hace que te metas con el espíritu de tal manera que empiezas a desarrollar habilidades en el mundo espiritual porque te metiste con Dios, el espíritu, con la palabra, para equipar, que te, llenarte, fortalecerte en el espíritu para que puedas, ¿verdad? Vencer, resistir, crecer esa oración eficaz que tú haces en lo secreto, donde nadie te ve. Y luego cuando es hora de ir al público, el Señor dice que a veces muchas cosas que tú has peleado en la batalla en secreto, en público el Señor te recompensa, lo dice la palabra. Eso está en Mateo 6:6. Ahora, dependiendo del cómo hemos de orar, hay dos maneras. Una es la oración mental, que pues oraré en el entendimiento, porque es importante para que yo tenga entendimiento, tengo que conocer la palabra. Ya el Señor se me tiene que haber revelado para yo poder orar de manera eficaz con entendimiento, ¿verdad? Esa oración mental la hago con el entendimiento y la oración del Espíritu ahí en Primera de Corintios 14:14 y Primera de Corintios 14:15, donde dice que, pero oraré también con el Espíritu. Voy a orar con el entendimiento, lo que Dios me ha revelado, pero también voy a orar en el Espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque de repente orar en el Espíritu es meterte en lenguas. Eso se hace en lo íntimo, allí donde tú eres edificado, porque las lenguas del Espíritu te edifican, te fortalecen. Bien, por eso es bien importante pedirle a Dios que nos diga, Señor, necesito interpretar las lenguas. Necesito, es algo que hemos perdido, hermano, pero es algo que nos dice la palabra y que nos instruye Pablo, que tenemos que pedir los dones, el de profetizar, el don de interpretar lengua, porque te haces eficaz. Entiende lo que el Espíritu te está ministrando, entiende lo que por el Espíritu Dios está hablando, ¿verdad? Porque a veces hablamos en lengua en público, pero mire, si no hay uno que interprete, no, todo el mundo queda sin fruto. Nadie entendió lo que allí se manifestó y Dios quiso hablar. Bien importante que dentro de esa dinámica haya ese entendimiento, pero también la oración eficaz en el Espíritu, donde somos edificados para potenciar esa oración. Yo le voy a decir, en lo personal, orar en el espíritu es muy edificante porque tu espíritu se dimensiona a unos niveles superiores, hermano. De tal manera que lo que se desata es un hambre por la palabra, un hambre por la oración, y orar en el espíritu desata códigos que el espíritu comienza a traer a tu mente para que tú puedas recibir qué es lo que el Espíritu Santo te está ministrando y que tienes que orar. Esa oración del espíritu es al hablar en lenguas, bien edificante. Por eso tenemos que pedirlas. Tenemos que pedirla porque es una llave. Orar en el espíritu, en lenguas del espíritu, son llaves eficaces, mortales para las tinieblas, hermano. Mortales para las tinieblas y edificantes para nuestra vida espiritual. Se desarrolla en el espíritu de la mente un poder sobrenatural que te lo da el Espíritu Santo. De ahí emana el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de revelación, de poder. Se desata a través de la operación de la oración eficaz en el espíritu. Ahora, dependiendo del para qué orar, hay varios modelos de oraciones con propósito. Uno, oración de acuerdo. Por eso es bien importante que cuando estemos en grupos, para usted ponerse de acuerdo con otro, usted tiene que escuchar
lo que está orando. No pueden estar orando como yo dije, creo que fue en la primera o la segunda clase. No pueden estar todos orando. Señor, bla, 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 aquí, orando, el otro orando, todo orando. Y lo que se escucha un murmullo, pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Como dice en Mateo 18, 19. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, el Señor lo hará, pero para que te puedas poner de acuerdo y decir sí, amén, tienes que escuchar lo que la persona esté orando para que tú puedas decir sí, amén. Porque si me dijo una cosa que no es bíblica, yo voy a decir sí, amén. No te puedes poner de acuerdo con una cosa que está errada. Entonces, bien importante la oración de acuerdo, donde todos podamos afirmar sí, amén. No es que no vamos a orar, es que estamos escuchando la oración para que, y en el espíritu de la unidad, todos juntos vamos a estar de acuerdo en que lo que la hermana o el hermano está dirigiendo está por la palabra y estamos de acuerdo en esa oración que se hace eficaz. Porque Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Mire, en la oración de acuerdo, por eso es que tenemos que poner atención. Se ha expuesto la hechicería que practican muchos hermanos que no lo saben, que fueron hechiceros en el mundo. Y como no tuvieron entrenamiento ni nadie que velara su crecimiento, todavía tienen mezcla y no saben. Entonces es ahí donde nosotros podemos ayudar para sacarlos del error, para guiarlos por la palabra, porque la voluntad de Dios es que ellos sean liberados, que sean sanados, que sean edificados, pero conozcan el error para poderse edificar y poder crecer en la palabra y desarrollar una vida de oración eficaz. ¿Dudas o preguntas? Pueden escribir por ahí, que yo leo aquí. Amén. Intercesión. Vamos a ver qué nos dice. Yo no veo la pantalla ahora mismo porque me veo yo aquí, pero me gustaría, me gusta mucho la intercesión, que el Espíritu nos ayuda en medio de nuestra debilidad para poder entrar en una oración poderosa, porque hay veces que nosotros estamos en un momento difícil. Ay, Dios mío, pero mira, y empezamos como que quejándonos, ¿verdad? Y de repente empiezas a orar en una dimensión, porque Dios conoce nuestras debilidades, hermanos, pero también sabe que Él puso dentro de nosotros la potencia de su espíritu. Y a veces usted empieza quejándose y de repente Dios lo lleva a cambiar el curso de su oración. Y él es porque el espíritu en ese momento te va a ayudar en medio de esa confusión, de esa debilidad, de ese momento difícil y te va a llevar para pedir lo que el espíritu sabe que tú necesitas, porque no es lo que a veces pensamos. A veces nosotros estamos pensando que es por nuestras debilidades, por las circunstancias, y enfocamos la crisis. Oh, que pero mira este problema, y empezamos a hablar del problema y el problema pega a hacerse grande, grande, grande. Y el espíritu de momento dice, espérate, déjame despertarlo, déjame despertarla, porque el problema será grande, pero yo soy más grande que el problema. Y yo le puedo dar una instrucción específica para que eso que parece gigante se ponga como un enano y ella pueda ver mi gloria. Eso es lo que hace la oración eficaz. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo pedir como conviene, qué es lo que nos conviene. Por eso es bien importante, Señor, muéstrame cómo debo orar. ¿Qué es lo que tú sabes que yo necesito orar en este momento que estoy pasando? ¿O cómo voy a orar por este matrimonio? Porque a veces damos cosas por perdidas que Dios nunca dio por perdida. A veces estamos viendo por perdido la situación de nuestros hijos y Dios no lo da. Mire, Dios nunca va a dar nada por perdido. Dios lo que va a provocar, por eso es tan importante la lectura de la palabra, porque lo que te va a revelar y lo que te va a nutrir tu espíritu para cambiar la forma de pensar sobre las circunstancias, los problemas del diario vivir, es la palabra del Señor. Ella es la que te va a revelar, te va a mostrar por el espíritu lo que necesitas saber para poder ser eficaz. Así que esa es la oración de intercesión. Y la oración del Espíritu, primera de Corintios 14, 14, 15. Gracias. Fíjate que aquí habla de la importancia de lo que hablé ahorita, que hablar en lengua, pero no tener la interpretación, es quedar sin fruto. La importancia de
pedirle a Dios la interpretación para poder orar en el espíritu y con el entendimiento. Pero no solamente lo deja la oración. Fíjate que habla de también nuestra vida devocional en alabanza, en adoración. Tenemos muchas canciones a veces que no edifican, que te acuestan en la cama del alma para sobarte, para, perdona, hermano, para sobarte. Pero no es las canciones tienen que ser efectivas porque tienen que ver con el espíritu de revelación al cantar con el entendimiento, lo que abre los cielos para que la presencia ministre. Porque yo le ministro al Padre, pero últimamente no nos hemos dado cuenta que la alabanza lo hacemos para ministrarle al pueblo. Miren, nosotros no somos los que tenemos que ministrarle al pueblo, nosotros tenemos que ministrarle al Padre para que la atmósfera, el Señor le ministre al pueblo, a la colectividad del pueblo, que es lo que necesita el pueblo. Y a veces no tenemos ese entendimiento para poder ser efectivos en nuestra vida de adoración devocional o colectiva. Mire qué importante esto. Wow. Y cómo las dos cosas Pablo las entrelaza. Interceder y cantar con entendimiento. Dos cosas porque son dos llaves poderosas para el establecimiento de las atmósferas divinas en medio de nuestra colectividad o de tu vida en tu hogar. Intercesión, adoración en el entendimiento. Aleluya. Atar. Esa palabra de atar y desatar, mucha gente no la entiende. Pero dice aquí claramente, él, fíjate que él vuelve a repetir porque está diciendo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, la importancia de la oración en acuerdo para poder hacer la voluntad de Dios en una batalla espiritual. Porque son batallas, lo que en este tiempo donde estamos viviendo tan convulso, estamos librando batallas. La intercesión tiene que ser una intercesión de guerra. No puede ser una intercesión liviana. Usted tiene que saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere y cómo lo debe de orar. Por eso es que hay que estar orando y pidiendo, Dios, dame entendimiento. ¿Qué es lo que voy a orar en este momento? Yo no puedo orar porque a mí me parece, porque yo entiendo. No, no, no. En la mente humana nosotros no vamos a captar lo que Dios quiere revelar. Para que usted se ponga de acuerdo y pueda librar, porque mejor son dos que uno. Usted puede orar, pero si usted busca un compañero de oración y se une en el espíritu a orar para romper, para demoler, para deshacer las obras de las tinieblas, para que haya una respuesta, para que haya un avance en el reino de Dios en medio de lo que hacemos, porque todo tiene que ver con el reino de Dios, no porque a mí me parece, no porque yo lo quiero, porque hay cosas que nosotros queremos que Dios nunca nos las va a dar, porque no es lo que Dios quiere. Y a veces creemos que esto es que Dios es una varita mágica, ping, dame esto, ping, dame esto. Y Dios no es un mago, hermano. Dios es Dios. Nosotros le pedimos al Padre, Señor, hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Yo oro de esta forma, pero Espíritu Santo, en fin de cuentas, tú eres el que sabe lo que necesito. Tú sabes lo que necesito realmente. Llévame ahí, llévame a esa intercesión eficaz, que venga un rompimiento, que se abran los cielos, que se rompa todo velo de tiniebla, de estupor, que me tienen aquenada a la revelación, a la verdad, a lo que me va a llevar a conquistar esto en el espíritu. ¿Ve? Y cuando se une a otro, dos juntos van a provocar una explosión, porque uno echa fuera 1000 y dos 10.000. Así que la matemática bíblica no es como la nuestra. La matemática bíblica, usted va a ver que ahí hay una exponencia. El uno echa 1000 y dos 10.000. Imagínese tres, imagínese cuatro, llévelo a la potencia, llévelo. Métase ahí, meta el cálculo para que usted vea lo que puede hacer una reunión de 15 personas. Mire, el Pentágono podrá tener eso lleno allí de cientos de personas y delegados, pero 15 hombres de Dios en el espíritu, clamando, usted sabe lo que va a provocar. Mire, nosotros no hemos alcanzado demasiado porque no entendemos la palabra. Porque la oración efectiva y colectiva, cuando está en acuerdo, mire, la potencia que se desata, que se libera, es tan fuerte que las tinieblas tiemblan. Pero el enemigo quiere cegar el entendimiento en este siglo de los hijos de Dios para que no puedan ser eficaces. Pero yo sé que usted se va a levantar en una eficacia poderosa y que Dios le está entregando hoy armas poderosas para demoler las tinieblas. Este tipo de oración tiene su apoyo bíblico. Todo lo que atéis
todo lo que tú atas, todo lo que tú sostienes, todo lo que tú amarras. No amarramos gente, hermano. Hace poco yo escuché a alguien que dijo, yo lo ato. Estaba hablando de un cantante de reggaetón. Yo lo voy a atar. Y yo le digo, bueno, lo que está operando en él, porque él necesita salvación. No lo ates de tal manera que no pueda conocer a Cristo. Ah, no, pero y yo no, atamos lo que está operando en él, lo que lo está moviendo a él. Pero él es un alma de salvación. No me lo ate, porque Dios lo quiere liberar, el Señor lo ama. Entonces le tuve que mostrar, ¿verdad? Por la Biblia, lo que es atar y desatar. Y aquí lo vemos. Yo ato. Vamos a ver. Al vivir en dos mundos paralelos, usted sabe que usted vive en dos mundos paralelos. Pues si no lo sabía, ahora usted lo sabe. Uno es el mundo natural, al cual podemos llamar la tierra, el terrenal o el natural, y otro es la dimensión del espíritu, al cual podemos llamar cielo, ¿verdad? Que hay una conexión divina con el Padre, porque el Padre está en una dimensión del trono, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué dice la palabra? Que nosotros estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo. Es una dimensión en el espíritu. Esa es nuestra realidad, que no lo entendamos, que no lo podamos ver porque a veces nuestra mente es tan carnal que no podemos percibir nuestra dimensión, que nosotros somos gente de espíritu y que estamos aquí, pero no somos de aquí, que tenemos una dimensión superior y eso es lo que el diablo teme, que tú conozcas y que yo conozcamos esa verdad porque si lo sabemos y nos dimensionamos, algo va a ocurrir en las tinieblas. Tu casa, tu vecindario va a ser transformado. Cuando tú entiendes esa dimensión, tú sabes que tú caminas en una autoridad en la tierra, que tú puedes ir al fin del mundo, pero tú sabes tu identidad, quién tú eres y a qué mundo superior tú has sido llamada a caminar, aunque estés caminando aquí en la tierra. Puede estar en el Japón, donde es comunista, y cuando tú declaras, yo llego aquí porque Dios me dio una palabra y yo me hago invisible, porque yo tengo que venir aquí a levantar un clamor para establecer el reino en este lugar y que los oprimidos sean libres. Mire, usted se va a hacer invisible, usted puede meterse al lado y usted va a ser invisible. Conozco gente que ha orado de esa forma y ha sido invisible, se ha metido por los tribunales de justicia de Puerto Rico, no le han chequeado las carteras, han establecido reino y 2 y 3 días después hemos visto que lo que se había establecido se cayó. ¿Por qué? Porque Dios le dio una encomienda de entrar y le dijo, y cuando vayas, pídeme que te haga invisible, porque te haré invisible. Y me imagino que habrá habido un ángel que era transparente, que lo cubrió para poder entrar y cumplir con la asignación. Ese es el poder que tenemos cuando entendemos la asignación y que usted vive en dos mundos y aunque usted es de aquí, usted no es de aquí, usted vive aquí en lo natural, pero en lo físico usted está en una dimensión superior, el cual podemos llamar cielo. Primero, por estar en el ambiente de la tierra, no siendo del mundo, y segundo, que el ser hijo de Dios, tenemos su Espíritu Santo y su vida espiritual en nosotros y por ello podemos penetrar, irrumpir con la autoridad de Dios delegada a nosotros por Jesucristo en esa dimensión del Espíritu. Juan 17:16 dice que no somos de este mundo, como tampoco Él era de este mundo. Óyeme, eso te tiene que dimensionar para tú entender a dónde Dios te ha llevado, a dónde Dios te está posicionando, por qué el enemigo te teme tanto, por qué Satanás detesta quién somos. Y a veces empieza a tirar fuego por aquí, por allá para entretenernos. Yo por experiencia he aprendido, hermano, que cuando a mí me empiezan a tirar fuego cruzado, de aquí para allá, situación aquí, situación acá, yo hago así, me quedo quieta y le digo, alabado sea el nombre del Señor. Señor, privilegio para mí estar en esta guerra. Gracias, Padre. Mire, y comienzo a orar en lengua y le digo, Señor, muéstrame a qué le tengo que poner atención, porque yo sé que aquí hay cosas que no ameritan mi atención. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empiezo a orar, muéstrame. Y de repente el Señor me dice, enfócate aquí. Esto no. Se puede caer el mundo en esto, aquello.
y yo estoy aquí. Y a veces los que están a mi lado, pero tú no te das cuenta, pero mira, y yo, sí, sí, yo sé, yo sigo orando, porque Dios no me quiere enfocada ahí, porque eso es, las tinieblas están buscando mi atención para que yo no pueda seguir en la asignación. Ustedes saben cuántas veces hemos abortado cosas que Dios ha puesto en nuestra mano porque vinieron fuego cruzado de todos lados y pensamos que tuvimos que ir a resolver todo y dejar la asignación. Yo no sé si estoy hablando español o estoy hablando en chino, pero María ha cogido la mejor parte. Deja los teleques y todo eso y enfócate, que eso no es lo importante aquí. Lo importante es lo que yo estoy hablando, lo importante es lo que tú tienes que hacer, lo importante es lo que tú tienes que recibir para dimensionarte, porque Marta fue la primera que se quejó. Marta era la que tenía los ojos puestos en la muerte, en lo que ya, en las imposibilidades. ¿Por qué? Porque no tenía esa vida. Era bien diferente a María. Por eso usted va a encontrar en la tierra dos tipos de personas en el reino, los Marta y los María. Usted tiene que posicionarse. ¿Qué soy? Yo no sé ni qué hora es, hermano, porque que me critican. Mire, he recibido críticas de todos lados. ¿Por qué? Bueno, porque a veces no respondo como la gente espera que yo responda, pero usted no puede estar satisfaciendo los deseos del mundo. Usted tiene que satisfacer el corazón de su Padre Celestial. Usted tiene que aprender a seguir las asignaciones del cielo. Usted tiene que ser preciso y conciso con lo que Dios le dice. Se llama entrenamiento. Se llama entrenamiento en el reino. Si somos soldados, si vivimos como dice Efesios 6, tome la armadura de Dios para que usted pueda resistir el día malo, para que usted pueda tener ese entendimiento, para que usted pueda tener la revelación de qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Porque si usted se mete a apagar el fuego cuando Dios le está diciendo, no te metas en eso, hay cosas y hay personas que han estado en una guerra que Dios me dice, quítate de ahí. Solo ora, no te involucres, porque si te metes, vas a llevar de lo que está pasando porque está en un proceso a lo cual lo único que puedes es orar y apartarte. Deja, no intervengas, soy yo. Y a mí con una pena, Señor, está bien, no me meto. Y me dice, ayudas más orando. Cúbrela para que su fe no falte. Cúbrelo para que se mantenga firme. Cúbrelo para que se le abra el espacio y reciba la revelación. Cúbrelo para que renuncie a la rebeldía. Cúbrelo para que renuncie a la soberbia. Cúbrelo para que renuncie al orgullo, que es lo que detiene mi mano poderosa y que se levante. Y yo empiezo a orar en esa línea, porque Dios me empieza a mostrar qué es lo que tengo que orar. Entonces, por eso es tan importante esa conexión y saber los principios fundamentales. Y ahí es donde yo comienzo a atar el orgullo. Empiezo a atar lo que está operando en la persona, Señor. Yo vengo cubriéndola, atando el orgullo, atando la soberbia, que pueda comprender y entender que en este momento ella está operando un espíritu erróneo que no deja recibir lo que tú le quieres hablar. Y empiezo a orar conforme a lo que dice la palabra y de repente recibo la llamada, un par de días después, mira, entendí que esto y baja y se dosifican y tú los ves que Dios intervino mejor que yo, hermano, porque ese sí sabe cómo tratar a sus hijos. Porque mire, si nosotros sabiendo dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿usted cree que Dios no va a dar buena dádiva a nosotros los hijos de Él? Sí, Él es perfecto y Él sabe qué es lo que necesitamos. Así que es bien importante. Esa oración de atar y desatar, a veces no la entendemos. Vamos a ver qué dice aquí. El creyente, hijo de Dios, tiene su autoridad estando en la tierra para que al ser ejercitada por él en oración, las fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes sean contenidas, sujetas y dirigidas o mandadas, porque Dios le dio la autoridad. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás, y yo no sé si yo lo conté aquí en un momento, pero caí muy bien. Yo estaba, la pastora que yo tenía me da una asignación, hija, vamos para el este de la isla y necesito que te prepares porque estamos en guerra. Y yo, bueno, según la asignación, yo me metí con Dios. Y el Señor me habla y me dice, hija, quiero que vayas
y te lleves mis llaves y le hablas al inframundo. Yo, ¿qué? Pero ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo que yo le voy a hablar al inframundo? Así porque yo soy bien preguntona y yo no me tiro a hacer nada sin que Dios me lo aclare, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mente, alma, cuerpo, espíritu. O sea, yo tengo una parte carnal que la sometido al espíritu, pero yo quiero asegurarme. Yo soy responsable de lo que oigo y de que lo que yo oigo es lo que Dios me está hablando. Entonces, porque yo no oigo con estos oídos, yo le hago así, pero realmente oír es en el espíritu. Entonces, él me dijo, sí, ve a Mateo 16:19. ¿Qué yo le entregué a Pedro? Señor, llaves. Aquí dice que tú le entregaste llaves. Y a ti te entregaré las llaves del reino. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Y después me dijo, porque, ¿qué dice la palabra? Que hay unas puertas que están abiertas, hija. Y tú tienes la llave y la autoridad para decirle a las puertas del infierno que no pueden seguir prevaleciendo contra mi iglesia y tú eres iglesia. Ve con mis llaves y háblale a los espíritus. Y Dios comenzó a darme el nombre de un montón de espíritus. Y le vas a dar orden al inframundo que lo succione y se lo trague. Y yo, Señor, hermano, era la primera vez que yo escuchaba eso. Yo escribí exactamente lo que Dios me dijo y yo fui al lugar. Llego al lugar y yo, mira, hermano, usted no me pregunte qué, pero la base en la que yo voy a operar en esta oración está en Mateo 16:19. La llave que yo voy a utilizar es la llave de la oración, pero también voy a usar la autoridad y voy a usar la llave que dice la palabra, que Él nos ha entregado llave de autoridad para denunciar y deportar espíritus que han entrado aquí a fastidiarnos la vida, ¿verdad? Y perdóname, pero el Señor me dijo que le abra la puerta del inframundo. Y me dijo, y le vas a decir a la puerta del inframundo, tú te vas a abrir ahora, no para que saques nada, porque no tiene autoridad de salir nada. Yo te contengo allá adentro con la autoridad que Dios me ha dado, pero sí para deportarte y tú succiones lo que te pertenece que has vomitado aquí. Así que yo voy a empezar a orar. Hermano, usted póngase en comunión y los hermanos hiciera porque es la primera vez que voy a hacer esto, pero usted me va a ayudar con la comunión y que esté pendiente que estoy orando para que se ponga de acuerdo con lo que está en la palabra. Y empecé a orar, hermano. De repente yo siento en mi lado opuesto izquierdo, un calentón infernal, pero empezó a apestar a podrido. Pero una peste a podrido y yo escucho a unas hermanas que empiezan, santo, y la peste. Y yo, hermano, cierren los ojos. Yo no podía abrir los ojos porque yo sabía que no quería que nada me distrajera. Y empecé, Padre, porque tu palabra dice, y a dar el decreto, hermano. El decreto fue exactamente lo que Dios me dijo y de repente yo empiezo a escuchar gente a gritar, pero gente a gritar que nadie las estaba tocando y a gritar y siendo liberada. Y una peste ha podrido en ese hueco, porque se abrió del lado mío izquierdo. Hubo una hermana que lo vio un hole que se abrió, que es un hueco negro. Y dice que ella veía celajes que entraban, que eran succionados, como si hubiera un aire que succionaba cosas que entraban hacia adentro. De repente, alguien me dice, Dios mío, se me fue este dolor que tenía por años y empezaron a la persona a dar diferentes testimonios de operaciones de enfermedad que empezaron a salir. Nos vamos, fue algo impresionante para mí y después que yo salí de ahí, Dios me dijo, nunca más, hasta que yo vuelva a decirte, harás este decreto, porque te he dado la autoridad para soltar el decreto, pero no tienes permiso hasta que yo te vuelva a decir. Mira, a partir de eso fue en 2009. A partir de eso, 3 veces Dios me ha dicho, quiero que vayas y decretes. 3 veces. Así que no es algo que Dios me manda a hacer todo el tiempo. Y uno tiene que seguir las instrucciones del Señor. Entonces, pasaron 3 días. La pastora me llama a la oficina y me dice, quiero testificarte por tu obediencia lo que ha ocurrido el sábado, eso fue un sábado. Y yo, dígame, pastora, y me dice, mira, había una dama que fue una abogada prominente aquí en la zona del área de San Juan, que había perdido todo, su matrimonio, sus hijos, había perdido la mente. Ella era una abogada criminalista.
Entonces, sus padres la tenían y ella había perdido todo juicio y estaba bajo medicamento. Una de las cosas que le pasaba era que cuando yo decía inframundo succiona tal espíritu, habían espíritu de locura, espíritu de suicidio, espíritu de fornicación, de droga, empecé a lo que Dios me daba. De repente, ella dice que empezó a sentir cada vez que yo decía succiónalo, como si se la estuvieran chupando con un vacuum cleaner. Así, y ella empezó a agarrarse de la mamá porque sentía como que se iba, como que la estaban jalando. Pero al final de cuentas, ella terminó siendo liberada, su mente volvió a su sano juicio y ella comenzó a recuperar su vida a partir de ahí. ¿Cómo fue que pasó? Bueno, por hechicería. Acuérdese que en estas situaciones criminalistas hay mucha gente, las partes contrarias que pierden. Muchas veces mandan maldiciones, trabajos de hechicería para los abogados y muchas cosas, pero ella era hija de una mujer de Dios intercesora. Así que Dios intervino y aquella maldición la transformó en bendición. Esas son las cosas, un ejemplo, ¿verdad? De lo que es el atar y desatar. ¿Cuáles son las llaves eficaces que usted tiene que están en la palabra que tiene que utilizar porque Dios te ha entregado el poder? Y eso se desata en tu vida a través de la intercesión eficaz. Y los dejo con la próxima, para la próxima clase voy a seguir aquí porque todavía el tema sigue. Dios me los bendiga a todos. Amén. Bueno.